Capítulo 1. El filo que no tiembla. El aire en el palacio de Bandire no olía a incienso, sino al metal dulce de la sangre fresca y al ozono de los escudos de energía sobrecargados. No era el aroma de la santidad que los himnos del Ministorum prometían a los fieles, sino la pestilencia de un matadero revestido de oro. Aquí, en el corazón de la Santa Terra, los pasillos de mármol blanco de Carrara, traídos desde las profundidades de la vieja tierra, estaban veteados por un carmesí que no pertenecía a la piedra. Era el fluido vital de los oficiales del Astra Militarum y de los escribas del Administratum que habían cometido el error de dudar. En el centro de este caos, Alicia Dominica, de 32 años, permanecía inmóvil. Su silueta, envuelta en una armadura que aún no llevaba la flor de lis, pero que ya exudaba una autoridad gélida, se recortaba contra los vitrales rotos. Dominica no era una mujer de palabras, sino de certezas absolutas. Sus ojos grises, del color del acero bajo la lluvia, no parpadeaban mientras observaba el avance de las tropas rebeldes en las pantallas de los cogitadores. A su lado un oficial de enlace de la Guardia Imperial, el coronel Hax, de 55 años, temblaba. No por el asedio, sino por la mujer que tenía al lado. «El alto señor Bandire ha perdido el juicio», susurró Hax, con la voz quebrada por el cansancio de semanas de asedio. «Debemos abrir las puertas, Dominica. El palacio caerá y la sangre de 10.000 años de historia manchará vuestras manos si seguimos protegiendo a un loco». Dominica no giró la cabeza. El sonido de su mano derecha era lo único que rompía el zumbido de los generadores de energía. Sostenía un rosario de obsidiana, una pieza de artesanía oscura, donde cada cuenta era un recordatorio de una falta cometida. Sus dedos largos y pálidos apretaban una cuenta específica, una que tenía una muesca profunda en forma de lágrima. La presión era tal que el borde afilado de la piedra perforó el guantelete de cuero fino, haciendo que una gota de sangre brotara de su palma. Sin mediar palabra, Dominica desenfundó su Volter. El movimiento fue tan fluido que pareció una extensión de su propia voluntad. El estruendo del disparo resonó en la bóveda del palacio. Un trueno seco que apagó por un segundo el sonido de la artillería exterior. El coronel Hax no tuvo tiempo de rezar. Su cuerpo fue proyectado contra una columna de lapislázuli, dejando un rastro de vísceras y fragmentos óseos que los sirvientes tardarían días en limpiar, si es que quedaba alguien vivo para hacerlo. Para Dominica, aquello no fue un asesinato. Fue una purga, una limpieza necesaria para mantener la pureza de la defensa. Las otras novicias, sus hermanas de armas, ni siquiera se inmutaron. Seguían en sus puestos, con los rostros de porcelana impasibles, recitando letanías de odio en un susurro monótono que se mezclaba con el olor a carne quemada que dejaba el Volter. Eran las novias del emperador, el nombre que Goge Bandire, el alto señor traidor, les había dado para sellar su propiedad sobre sus almas. Bandire, desde su trono de oro falso, las observaba a través de los sistemas de vigilancia. Su rostro, estirado por cirugías de rejuvenecimiento que le daban un aspecto de muñeco de cera, mostraba una sonrisa de satisfacción. Él las había moldeado. Él había tomado la arcilla de su fe y la había cocido en el horno de su propia demencia. Dominica volvió a apretar el rosario de obsidiana. La muesca en forma de lágrima le recordaba a la primera hermana que había ejecutado meses atrás por sugerir que el emperador no hablaba a través de Bandire. Esa muesca era su ancla, su forma de silenciar la duda antes de que ésta pudiera nacer. ¿Cómo es posible que las guardianas de la fe se convirtieran en los perros de presa de un tirano? La versión oficial de la eclesiarquía dice que fueron engañadas, víctimas de una manipulación magistral. Pero los registros que guardo en este archivo, manchados por el polvo de los siglos, cuentan una historia distinta. Hablan de una voluntad de creer,
tan desesperada, que aceptaron la oscuridad como si fuera luz. No fue un engaño simple, fue una construcción meticulosa, de horror sistémico, donde la piedad se medía en litros de sangre derramada. El asedio continuaba. El sonido de los vólteres en los pasillos de mármol era el único lenguaje que estas mujeres entendían ahora. No había espacio para la diplomacia, solo para el cumplimiento de una orden divina que emanaba de un hombre que se creía Dios. La fe, llevada a este extremo, deja de ser un consuelo para convertirse en una herida abierta que nunca deja de supurar. Dominica miró hacia el exterior, donde las explosiones iluminaban el cielo de Terra con un resplandor enfermizo. Pero para entender cómo el amor al Dios emperador se convirtió en el combustible de una tiranía que casi consume la galaxia, debemos volver al principio, a un mundo llamado Sanleor. Capítulo 2. Las hijas de la penumbra. Antes de ser íconos de pureza envueltos en servo armadura, estas mujeres eran niñas asustadas cuyos sueños fueron triturados por los engranajes de la Schola Progenium. Imaginen un mundo donde el sol nunca parece calentar lo suficiente. Un lugar llamado Sanleor, donde el aire es rancio y el silencio solo se rompe por el sonido rítmico de las botas sobre la piedra. Allí, en conventos que parecían más prisiones que lugares de culto, se forjaba el acero de las futuras adeptas sororitas. La novicia Elara, conocida en los registros como el sujeto 774b, tenía apenas 12 años cuando aprendió que su nombre era una debilidad. En la escuela, el nombre es lo primero que te quitan. Se sustituye por un número de serie y una letanía de obediencia. Elara recordaba el olor de su madre, un aroma a lavanda y pan fresco, pero cada vez que ese recuerdo afloraba, el látigo de castigo de los instructores se encargaba de sepultarlo bajo una capa de dolor físico. La rutina comenzaba a las 3 de la mañana, cuando el frío de las losas de piedra calaba hasta los huesos de las niñas. No había calefacción. El sufrimiento era considerado una forma de oración, una manera de purgar la debilidad de la carne antes de que el sol asomara por el horizonte. Elara y sus compañeras pasaban horas de rodillas, con las manos entrelazadas hasta que los dedos se ponían azules, recitando versos de odio hacia el mutante, el herético y el alienígena. Si una niña cabeceaba por el sueño, el sonido del látigo marcando el ritmo de los rezos la devolvía a la realidad con un tajo en la espalda. La obediencia es el primer paso hacia la luz, repetía el instructor, un hombre cuya cara era un mapa de cicatrices y cuya voz sonaba como el rozar de dos piedras. El dolor es el segundo, la muerte es el último. Elara tenía una cicatriz en forma de L en el pómulo izquierdo. Se la había ganado por intentar esconder un pequeño trozo de tela, un jirón del vestido de su hermana menor, bajo su jergón de paja. Para los instructores, ese trozo de tela era un ídolo, un vínculo con un pasado que debía ser incinerado. La deshumanización no era un subproducto del entrenamiento, era el objetivo principal. Querían armas, no personas. Querían vasijas vacías, que pudieran ser llenadas con la voluntad de la eclesiarquía. Fue en esas noches de insomnio y hambre, cuando Elara escuchó por primera vez lo que las novicias llamaban el susurro del trono. Era un zumbido de estática mecánica de baja frecuencia, una vibración de 60 Hz que parecía emanar de las mismas paredes del convento. Las niñas, en su desesperación por encontrar un sentido a su tormento, creían que era la voz del emperador comunicándose con ellas en la oscuridad de sus celdas. Se abrazaban a ese ruido como si fuera una caricia paternal, sin saber que era el sonido de los generadores defectuosos y los transmisores de control mental que los tecnosacerdotes de Vandire habían instalado para asegurar su lealtad. Un día, mientras Elara limpiaba los pasillos principales, vio a Alicia Dominica por primera vez. Dominica ya era una líder entre las novicias mayores. Caminaba con una rectitud que asustaba, sus ojos fijos en un punto invisible. En su mano, llevaba aquel rosario de obsidiana,
Elara se quedó paralizada al ver cómo Dominica se detenía ante una estatua del emperador y apretaba la cuenta con la muesca en forma de lágrima. No había amor en el rostro de Dominica, solo una determinación gélida que hacía que el aire a su alrededor pareciera más frío. La fe en San Leor no era una elección, era un mecanismo de supervivencia. Si no creías con la intensidad de un sol en llamas, te quebrabas, y las que se quebraban desaparecían. Nunca se hablaba de ellas. Simplemente sus números de serie eran asignados a nuevas huérfanas que llegaban en las naves negras. Elara aprendió a murmurar sus letanías incluso en sueños, una defensa inconsciente contra los instructores que caminaban por los dormitorios con sensores de actividad cerebral buscando cualquier rastro de duda o pensamiento independiente. ¿Qué clase de sociedad construye su defensa sobre el trauma de niñas huérfanas? El imperio no buscaba proteger a estas niñas, buscaba utilizarlas. Eran un recurso más, como el prometio o el mineral de hierro. Pero a diferencia del metal, el alma humana puede ser deformada hasta que ya no reconoce su propia forma. Elara, al igual que Dominica, se convirtió en un instrumento. Sus manos, antes suaves, ahora estaban llenas de callos, por el manejo de armas de entrenamiento y el trabajo manual pesado. Su mente, antes llena de cuentos de hadas, ahora era un archivo de métodos de ejecución y tácticas de asalto. El proceso de borrado era casi total. Para cuando una novicia alcanzaba la adolescencia, ya no recordaba el color de los ojos de su padre ni el sonido de la risa de sus amigos. Solo existía el emperador, y el emperador hablaba a través de sus ministros en Terra. La fe se había convertido en una neurosis colectiva, una psicosis compartida que las mantenía unidas en un propósito oscuro. Lo que ellas llamaban devoción, el universo pronto lo conocería como una enfermedad mental a escala galáctica. Capítulo 3. La llegada del falso profeta. Goge Bandire no llegó a San Leor con ejércitos, sino con una sonrisa de porcelana y una mentira tan brillante que cegó a las más fieles. El cielo de San Leor, usualmente gris y monótono, se vio invadido por una flota de naves doradas que eclipsaron el sol. No eran naves de guerra ordinarias, eran catedrales volantes, cubiertas de gárgolas de oro y estandartes de seda solar que ondeaban en el vacío. La ostentación de Bandire era un insulto a la austeridad del convento, pero para las novicias, acostumbradas a la penumbra y el hambre, aquello pareció una epifanía. Bandire descendió de su barcaza personal, rodeado de un séquito de escribas perfumados y sirvientes que esparcían pétalos de flores extintas sobre el suelo de barro de San Leor. Vestía túnicas de un blanco tan puro que hería la vista, y sus dedos largos estaban cargados de anillos que contenían fragmentos de huesos de santos supuestos. Se movía con una gracia artificial, el resultado de tratamientos de rejuvenecimiento que habían costado la vida de miles de siervos, pero a los ojos de las hijas del emperador, él era la encarnación de la voluntad divina. Las hermanas, con Alicia Dominica a la cabeza, se arrodillaron en el barro. No hubo una sola palabra de bienvenida, solo el silencio pesado de la devoción absoluta. Bandire caminó entre ellas, tocando las cabezas de las novicias, con una condescendencia que ellas interpretaron como bendición. Cuando llegó frente a Dominica, se detuvo. Sus ojos, hundidos y brillantes, como los de una rata, recorrieron el rostro de la mujer. «Habéis estado esperando un propósito», dijo Bandire. Su voz amplificada por un sistema de altavoces ocultos en su cuello, para que sonara como un coro de ángeles. «Yo soy ese propósito. El emperador me ha hablado en mis sueños. Él llora por la debilidad de sus hijos, y me ha pedido que forje un escudo con vuestra pureza». Para demostrar su supuesta divinidad, Bandire realizó lo que los textos oficiales llamarían más tarde el milagro del Rosarius. Pidió a una de las hermanas que le disparara a quemarropa con un volter. Hubo un jadeo colectivo. Dominica dudó un segundo, pero la mirada de Bandire era imperiosa. Una de las novicias,
Temblando, levantó su arma y disparó. El proyectil de Volter, capaz de atravesar el blindaje de un tanque ligero, estalló en una nube de chispas a centímetros del pecho de Bandire. Él ni siquiera parpadeó. Las hermanas cayeron de bruces, sollozando de alegría. Habían presenciado un milagro. Lo que no sabían, lo que sus mentes condicionadas no podían procesar, era el zumbido de estática mecánica que Elara escuchó desde la retaguardia. Era el mismo sonido de 60 Hz de sus celdas, pero más intenso. Bandire llevaba oculto bajo sus ropas un generador de campo de fuerza de tecnología prohibida. Un dispositivo que desviaba cualquier proyectil. No era fe lo que lo protegía. Era un truco de ingeniería que los tecnosacerdotes corruptos de su séquito habían perfeccionado. Ese día, las hijas del emperador dejaron de existir. Bandire las rebautizó como sus novias, un término que denotaba una posesión mucho más íntima y siniestra. Las sacó de San Leor y las llevó a Terra, al palacio eclesiárquico, donde las rodeó de lujos que nunca habían imaginado, pero también de una vigilancia constante. El convento de San Leor quedó vacío, un cascarón de piedra que guardaba los secretos de su infancia rota, mientras ellas se convertían en la guardia personal del hombre más poderoso y demente del imperio. La reconstrucción de los testimonios de aquella época es difícil. Los textos oficiales omiten el miedo que se reflejaba en los ojos de las novicias más jóvenes cuando Bandire las llamaba a sus aposentos privados para orar. Omiten el hecho de que muchas de ellas, al principio no podían dormir por el olor a incienso caro que intentaba ocultar el hedor a corrupción que emanaba del Alto Señor. Dominica, sin embargo, se convirtió en su sombra. Ella aceptó la mentira con una ferocidad que asustaba incluso a los otros altos señores de Terra. Bandire usó a las hermanas para purgar a sus enemigos políticos. Cualquier cardenal que cuestionara sus gastos, cualquier general que se negara a desviar tropas para sus proyectos personales, era visitado por las novias del emperador. No había juicios, solo ejecuciones sumarias en nombre de la pureza. La fe se había convertido en un arma de precisión, y Bandire tenía el dedo en el gatillo. Las hermanas no cuestionaban las órdenes. Para ellas, la voz de Bandire era la voz del trono dorado. Si él decía que un mundo entero era herético porque no pagaba el diezmo a tiempo, las hermanas descendían sobre ese mundo con fuego y espada, convencidas de que estaban haciendo la obra del emperador. Elara, ahora parte de la escolta personal de Dominica, veía cómo los archivos se llenaban de órdenes de ejecución firmadas con el sello de Bandire. Veía cómo las hermanas regresaban de las misiones con las armaduras manchadas de sangre de civiles, con los ojos vacíos de cualquier remordimiento. El condicionamiento de la Schola Progenium había funcionado a la perfección. Habían creado seres capaces de cometer las mayores atrocidades con la conciencia tranquila. Ese día, las hijas del emperador dejaron de pertenecerse a sí mismas para convertirse en los perros guardianes de un monstruo. Capítulo 4. El mecanismo de la locura. En los archivos polvorientos del Segmentum Solar, la muerte de 1.000 millones de almas no es una tragedia, es un error de redondeo en un pergamino de 3 metros. He pasado décadas rastreando los registros de carga de las barcazas negras durante el reinado de sangre. Lo que encontré no fueron relatos de heroísmo, sino facturas. Facturas por toneladas de cera de sellado, por millones de litros de tinta heráldica y por el mantenimiento de las servidumbres de escribas que procesaban el exterminio de sistemas estelares enteros. Gog Van Dyer no solo gobernaba a través del miedo, gobernaba a través de una inercia administrativa que convertía el asesinato en un trámite de oficina. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto papel se necesita para borrar un planeta de la historia? Los burócratas del Administratum, hombres como el prefecto Harlon Vane, de 58 años,
firmaban órdenes de confiscación de recursos, mientras las novias del emperador ejecutaban a las poblaciones locales por insuficiencia devocional. Vane no era un monstruo de colmillos afilados. Era un hombre que se preocupaba por la temperatura de su café de soja, mientras autorizaba el bombardeo orbital de mundos agrícolas. La maquinaria imperial es tan vasta que una vez que una orden entra en el sistema, es casi imposible detenerla. Vandire lo sabía. Él no rompió el sistema, simplemente lo alimentó con la carne de los inocentes, hasta que los engranajes se volvieron rojos. Mientras las hermanas oraban en las naves de guerra, los escribas en las cubiertas inferiores calculaban el valor de los bienes incautados. El oro de las estatuas, las tierras raras de las minas, incluso el cabello de los ejecutados para fabricar pelucas ceremoniales. Todo estaba inventariado. Ninguna institución imperial detuvo a Vandire durante décadas porque sobre el papel el imperio nunca había sido tan eficiente. Los impuestos llegaban a tiempo. Las rebeliones eran sofocadas antes de que el primer grito llegara al espacio. ¿Qué importa la cordura de un alto señor cuando los informes de producción muestran un aumento del 5%? Bajo el palacio eclesiárquico, en los niveles donde la luz del sol de Perra es un mito olvidado, se construyeron las cámaras de tortura. No las llamaban así en los registros oficiales. Eran salas de purificación por el dolor. Aquí, la fe se usaba como un escalpelo. Las novias del emperador, bajo la dirección personal de los confesores de Vandire, perfeccionaron el arte de la agonía prolongada. Usaban campos de estasis para mantener a los herejes conscientes, mientras sus nervios eran expuestos y pulsados rítmicamente. El sonido en esos pasillos no era de gritos, sino un murmullo constante de oraciones metánicas mezclado con el siseo de los cauterizadores. He recuperado el diario de un técnico de mantenimiento de servocráneos, un hombre llamado Kaelen, que trabajaba en el sector 4G del palacio. Describe el olor de esas cámaras como una mezcla de ozono, carne quemada y un perfume floral empalagoso que las hermanas usaban para enmascarar la putrefacción. Kaelen escribe sobre cómo veía a las hermanas salir de las sesiones de interrogatorio con las manos impecables, pero con una mirada que sugería que ya no habitaban el mismo plano de realidad que el resto de nosotros. Para ellas, el dolor que infligían era un regalo, una oportunidad para que el pecador se encontrara con el emperador antes de morir. El fallo del sistema fue absoluto. Los altos señores de Terra, como el maestro del Administratum Gastir del Angelier, se encerraron en sus propias ciudadelas, esperando que la tormenta pasara. La impunidad de Vandir nació de la cobardía de quienes debían ser sus iguales. Abafaron las quejas de los gobernadores planetarios, quemaron las peticiones de clemencia y se aseguraron de que la versión oficial siempre fuera la misma. La voluntad del emperador se cumple. Nadie fue castigado por permitir que un loco se sentara en el trono del poder eclesiástico. Al contrario, muchos prosperaron vendiendo los suministros necesarios para las purgas. Fue en este clima de tabor sistémico donde ocurrió lo impensable. Un escriba de bajo rango, cuyo nombre ha sido borrado de todos los registros excepto de este fragmento de microfilme que sostengo, descubrió algo en el flujo de datos. No era una orden de Vandir, ni una factura del Administratum. Era un mensaje cifrado, con una firma criptográfica que databa de la era de la apostasía, pero que emitía una frecuencia que no debería existir. El mensaje provenía del mismísimo trono dorado, un pulso de estática que contenía una sola coordenada en el mapa del palacio. Una coordenada que apuntaba directamente a las celdas de aislamiento de las novias del emperador. Capítulo 5. El precio de la pureza. No hay mayor crueldad que la que se ejerce con la conciencia tranquila y un rosario entre los dedos. Para las hijas del emperador, ahora transformadas en las novias de un tirano, la duda no era un error,
era un tumor que debía ser extirpado con fuego. Aquellas que mostraban un ápice de vacilación, aquellas que por un segundo bajaban el volter ante el llanto de un niño, no eran simplemente castigadas, eran entregadas a la cámara de la reflexión. No imaginen una celda oscura, imaginen una habitación de un blanco cegador, donde el sonido de un zumbido de 60 hercios vibra en los huesos hasta que el concepto del yo se desintegra. He hablado con los restos de lo que una vez fue una hermana que pasó por ese proceso. Sus ojos no enfocan, y su piel está cubierta de cicatrices que forman patrones geométricos perfectos. Me explicó, con una voz que suena como el roce de dos piedras, que la reflexión no busca el arrepentimiento, sino la aniquilación. Les enseñan que su cuerpo es solo un recipiente para la ira del emperador, y que cualquier deseo personal, cualquier recuerdo de su vida, antes de la Schola Progenium, es una mancha de suciedad. Es una lobotomía espiritual. Aquí es donde nacen las hermanas Repentia. La propaganda oficial las pinta como guerreras místicas, que buscan redención a través del martirio. La realidad es mucho más sórdida. Una Repentia es una mujer cuya mente ha sido quebrada de tal forma que solo puede encontrar paz en la automutilación y la muerte violenta. Se les niega la servoarmadura, se les entrega un espadón que apenas pueden levantar y se las lanza a las zonas de guerra más sangrientas. No es un honor, es un desecho humano. Las cicatrices que cubren sus cuerpos no son trofeos de guerra, son marcas de autoflagelación realizadas en el silencio de sus celdas, bajo la supervisión de confesores que disfrutan del espectáculo. ¿Quién se beneficiaba de este horror? Sigan el rastro de los diezmos. La eclesiarquía del siglo 36 no solo buscaba almas, buscaba activos. Las guerras de fe de Bandaire eran, en esencia, adquisiciones hostiles a escala galáctica. Los confesores, hombres como el cardenal Caparís, acumulaban fortunas personales vendiendo indulgencias a los mundos que temían ser el próximo objetivo de las hermanas. Si pagabas lo suficiente, tu fe era considerada pura durante otro año estándar. Las hermanas eran los cobradores de deudas más letales de la galaxia, envueltas en incienso y retórica sagrada. El detalle que los historiadores suelen omitir es el uso de tecnología de control mental. El zumbido de estática mecánica que mencioné antes, ese susurro que las novicias confundían con la voz del emperador, no era una manifestación divina. Eran transmisores de baja frecuencia ocultos en los pilares de obsidiana de los conventos. Estos dispositivos emitían ondas que inducían estados de euforia y obediencia ciega, facilitando el condicionamiento de la Schola. La fe no era suficiente para Bandire. Necesitaba una certeza biológica. Quería que sus soldados fueran incapaces de desobedecer, incluso si les ordenaba caminar hacia un sol ardiente. Recuerdo el caso de una novicia que logró escapar de la cámara de la reflexión antes de que el proceso terminara. Fue encontrada meses después en los suburbios de Terra, tratando de arrancarse la piel de los brazos, porque decía que sentía los cables del falso dios bajo su dermis. Cuando los agentes de Bandire la atraparon, no la mataron de inmediato. La llevaron de vuelta al convento para que las demás novicias vieran lo que le sucedía a quien intentaba recuperar su alma. El registro de ese día menciona que Alicia Dominica presidió la ceremonia de reintegración. No hubo gritos, solo el sonido de las letanías ahogando el llanto de la fugitiva. La economía de la fe es un monstruo que se alimenta de su propia cola. Para mantener el estilo de vida opulento de la corte de Bandire, se necesitaban más guerras, lo que requería más hermanas, lo que a su vez exigía más sacrificios y más control. El sistema estaba diseñado para no detenerse nunca, para consumir toda la galaxia, hasta que solo quedaran Bandire y su ejército de autómatas devotas. Pero, ¿qué sucede cuando la fe más absoluta se encuentra cara a cara con la verdad más aterradora de la galaxia? ¿Qué sucede cuando el velo de la estática mecánica se rasga y deja ver el vacío que hay detrás?
Capítulo 6. El clímax ante el trono de oro. Alicia Dominica no entró en la sala del trono buscando perdón, sino una confirmación de que su vida entera había sido una blasfemia. El acebo al palacio había llegado a su punto de ruptura. Los vólteres de los adeptus custodes, los guardianes dorados del emperador, resonaban en las antecámaras con un estruendo que hacía temblar los cimientos de la fe de las hermanas. Dominica y sus 5 compañeras más cercanas, sus novias más leales, se interpusieron en el camino de los gigantes dorados. Estaban dispuestas a morir por Bandire, convencidas de que él era la voz del Dios en la tierra. Pero los custodes no dispararon, se detuvieron. El centurión al mando, un ser cuya presencia física era tan abrumadora que el aire parecía solidificarse a su alrededor, bajó su lanza guardiana. No hubo un discurso heroico, solo un gesto. Los custodes abrieron un camino hacia las profundidades prohibidas del palacio, hacia el lugar donde ningún mortal, salvo los elegidos, había puesto un pie en milenios. Llevaron a Dominica y a sus hermanas ante el trono dorado. Imaginen el contraste. Dominica venía de un mundo de mármol pulido, de sedas doradas y de la belleza artificial de la corte de Bandire. De repente, se encontró en una caverna de maquinaria ciclópea que chirriaba y gemía bajo el peso de los milenios. El olor no era de incienso, sino de ozono antiguo, de refrigerante químico y de la carne marchita de los miles de psíquicos que son sacrificados diariamente para mantener la llama del Astronomicán. Y en el centro de todo, el trono no era la figura gloriosa de las vidrieras de San Leor. Era un cadáver dorado, un resto de humanidad atrapado en una máquina de agonía eterna, emitiendo un aura de poder tan puro y tan terrible que Dominica cayó de rodillas, no por devoción, sino por el peso físico de la verdad. En ese momento, el detalle del rosario de obsidiana volvió para perseguirla. Mientras estaba postrada, Dominica vio algo en el suelo, medio oculto por los cables que serpenteaban por el suelo de la cámara. Era un rosario idéntico al suyo, con la misma muesca en forma de lágrima. Pertenecía a una de las hermanas que ella misma había ejecutado semanas antes, por dudar de las órdenes de Bandire. La mujer no había sido una traidora, había sido una mártir de la verdad que Dominica se había negado a ver. La muesca en la obsidiana, que Dominica siempre había considerado un símbolo de su propia pureza al castigar el pecado, se reveló como lo que realmente era: la cuenta de un rosario de asesinatos innecesarios. Los custodes desactivaron los sistemas de interferencia del palacio. El zumbido de 60 hercios, el susurro mecánico que había guiado a las hermanas desde su infancia en la Shola, se detuvo de golpe. Por primera vez en su vida, Dominica conoció el silencio absoluto. Y en ese silencio, la voz de Bandir, que llegaba a través de los comunicadores de su armadura, exigiendo informes de bajas, sonó como lo que realmente era: el berrinche de un anciano patético y asustado. No había divinidad en él, solo había una ambición mezquina, envuelta en papel de regalo sagrado. Dominica salió de la sala del trono con los ojos vacíos de lágrimas, pero llenos de una resolución gélida. Regresó a la cámara privada de Bandir. El alto señor estaba frente a un espejo, ajustándose la corona y practicando su próxima arenga. Cuando vio entrar a Dominica, manchada de la grasa y el polvo de las entrañas del palacio, comenzó a gritarle, exigiéndole que volviera a las barricadas. Dominica no dijo una palabra. Sacó su espada de energía. Bandire murió gritando, pero no murió como un mártir. Murió como un cobarde, suplicando por una vida que ya no le pertenecía. Dominica no lo mató por justicia, ni por el imperio. Lo mató por la vergüenza de su propia ceguera. Lo mató porque cada segundo que él seguía respirando era un insulto a las niñas de San Leor, cuyos sueños habían sido triturados para alimentar su ego. Sin embargo,
Las cicatrices que dejó en el alma de sus hijas nunca dejarían de supurar. La sangre de Bandire manchó el mármol blanco, un carmesí que no se diferenciaba en nada de la sangre de los billones que él había enviado a la tumba. Capítulo 7. El silencio de las santas. El palacio eclesiárquico fue reconstruido con mármol más blanco, pero los cimientos siguen siendo los mismos huesos que Bandire utilizó para su trono. Tras la ejecución del tirano, el imperio necesitaba una forma de canalizar el fanatismo que él había cultivado sin que pareciera una continuación de su locura. Así nació la Adepta Sororitas. Se promulgó el decreto pasivo que prohibía al ministorum tener hombres bajo armas. Con una hipocresía que solo la burocracia imperial puede alcanzar, simplemente decidieron que las mujeres no contaban. Las novias del emperador pasaron a llamarse hermanas de batalla. El cambio fue nominal. El arma seguía siendo la misma, solo que ahora el mango estaba en otras manos. ¿Qué fue de las supervivientes de San Leor? Alicia Dominica se convirtió en una santa viviente, una figura de devoción para trillones de personas. Pero los registros privados, aquellos que el Ordo Hereticus guarda bajo 7 llaves, sugieren que nunca volvió a dormir más de 2 horas seguidas. Pasó el resto de su vida en una cruzada perpetua, buscando en el campo de batalla la muerte que no encontró en la sala del trono. Muchas de sus compañeras enloquecieron. Algunas se convirtieron en las inquisidoras más crueles de la historia, proyectando su culpa sobre cualquier sospechoso de herejía. La fe, una vez que ha sido utilizada como herramienta de tortura, nunca vuelve a ser un consuelo. Hoy en día, el rosario de obsidiana de Dominica descansa en una vitrina de estasis en el convento Prioris de Terra. Miles de peregrinos viajan años luz para verlo, para tocar el cristal y rezar ante lo que consideran un símbolo de pureza inquebrantable. Ignoran que es un recordatorio de un error imperdonable. Ignoran que la muesca en la piedra no representa una victoria sobre el mal, sino el momento en que una mujer rompió su propia humanidad en nombre de una mentira. La eclesiarquía ha convertido la evidencia de su mayor fracaso en su reliquia más sagrada. Es una ironía que huele a incienso y a engaño. He visto a las hermanas de batalla modernas marchar hacia la guerra. He visto la misma mirada en sus ojos que el Ara tenía en la Shola Progenium. Es una mirada que no ve al enemigo como un ser vivo, sino como un obstáculo en el camino hacia una redención que nunca llega. El sistema de la Shola sigue funcionando. Las niñas siguen perdiendo sus nombres. El condicionamiento sigue siendo tan brutal como en los días de Bandire, solo que ahora es más sutil, más refinado. Ya no necesitan transmisores de 60 hercios cuando tienen milenios de dogma reforzado con sangre. ¿Es la fe el escudo de la humanidad o es simplemente la venda que nos ponemos para no ver que el emperador hace mucho que dejó de escucharnos? Si este informe te ha resultado útil, ciudadano, guárdalo en las sombras. No busques la luz de las antorchas de la eclesiarquía, porque en esa luz no encontrarás la verdad, sino solo el reflejo de tus propios miedos. Dime en los registros, ¿crees que Dominica encontró la paz al hundir su espada en el corazón de Bandire? ¿O solo encontró una forma más eficiente de odiar lo que ella misma representaba? El archivo se cierra aquí. Escucho pasos metálicos en el pasillo y el chirrido de un cervocráneo que se aproxima. Si este es el final de mi crónica, que se sepa que la verdad es más pesada que el oro y más afilada que cualquier espada. La fe, llevada al extremo, no construye catedrales, construye cementerios revestidos de